El mensaje de esta noche le hemos titulado El poder manifestado. El poder manifestado. Entonces, si ya estás en Mateo 27, dime ya. Y te voy a pedir, como siempre, si en una actitud de reverencia nos ponemos de pie para poder orar y pedir al Señor que bendiga nuestro tiempo. Padre amado, venimos en el nombre de Jesús dándote gracias por la oportunidad de, en un sábado, pudiendo estar haciendo muchas otras cosas, hemos decidido venir y adorarte. Hemos decidido venir y abrir tu palabra para que impactes nuestro corazón y en verdad, Señor, transfórmanos. No permitas que salgamos de este lugar de la misma manera que como entramos. Haz tu obra en nosotros, Señor. Ayúdanos a reconocer que tus caminos no son nuestros caminos y tus planes no son nuestros planes. Pero sin duda tú enviarás una palabra que caerá como en tierra seca y entonces vendrá lluvia que alimente esa palabra y entonces dará semilla al que siembra y pan al que come, porque sabemos que tu palabra nunca regresará vacía. Hará siempre aquello por lo cual tú la has enviado. Y creemos esa verdad. Así que hoy, Señor, envía tu palabra a nuestro corazón, que quizá hay corazones sedientos aquí, hay corazones secos aquí, pero sabemos que tú tienes el poder absolutamente de completar tu obra en cada uno de nosotros. Así que oramos este tiempo para que se haga tu voluntad en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos amén, amén, amén. Toma tu lugar. Mateo 27. Quiero empezar solamente pensando en esto y ayúdame a pensar. Hay cosas en la vida que seguramente te hacen sentir como desesperado o angustiado porque hay cosas que están vacías. Y hay muchas cosas que pueden estar vacías. Hay cosas que pueden darte ciertas sensaciones. Pero yo me acuerdo cuando mis hijos eran chicos, una de las cosas que pasaba era cuando la galleta Oreo no estaba en su caja. Estaba vacía. Y generaba también a lo mejor cierta angustia el hecho de que tú tuvieras que irte al aeropuerto y vas saliendo muy rápido y está el carro y cuando te subes está el tanque vacío. O quizá eres de las personas que tú crees que pues vas al teatro y resulta que es el estreno y crees que va a estar llenísimo, pero cuando entras en el teatro resulta ser que todas las butacas están vacías. O va a ser un cumpleaños y tenías que salir muy rápido del trabajo, pero tú sabes que no estás llevando regalo y te da mucha pena y vergüenza cuando te abren y tú llegas con las manos vacías. La pregunta es, ¿qué te preocupa a ti en tu vida que esté vacío? Porque quizás estás tú aquí hoy y tienes un corazón vacío porque tu padre, a lo mejor, aunque está siempre en casa, nunca ha representado la función, porque no sabe pastorear el corazón de un hijo. O quizás estás tú aquí y eres esposo o eres esposa y tienes un hogar vacío, aunque está la gente ahí dentro. ¿Qué es lo que te tiene vacío en tu corazón hoy? Para otros quizá puede ser la cuenta del banco, que está vacía. La pregunta es, si te angustia y te pone desesperanzado lo vacío, ¿cómo tú llenas ese vacío en tu vida? O sea, ¿en dónde estás buscando cuando tienes necesidad? Y la historia de hoy nos va a dejar ver algo muy interesante, porque en la historia de hoy, en Mateo 27, te vas a encontrar con una situación que te debe de llenar de gozo y de regocijo por algo que está vacío, y es el sepulcro. Te debe dar gusto que la tumba está vacía. Y quizás es la primera vez que de pronto sales muy alegre por algo vacío, y es que la tumba está vacía. Así es que vamos a empezar con esto, y vamos a empezar con un contexto del capítulo 27, antes del verso 57. La semana pasada estuvimos viendo en la historia lo que fue la crucifixión, la muerte de Jesús. Y estuvimos viendo y hasta visitábamos el Salmo 22 y veíamos como el Salmo 22, un salmo mesiánico profético que apunta a todas las cosas que estaba describiendo Mateo 27 de lo que iba sucediendo desde que Cristo dice Elí, Elí, lama sabactini, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y cuando nos dábamos cuenta eso estaba en el Salmo 22, y el Salmo 22 venía profetizando cada uno de los hechos que estaban sucediendo en Mateo 27.
la manera en la que lo golpeaban, la manera en la que se jugaban a las suertes, la ropa, la manera en la que termina. Jesucristo en el verso 31, Salmo 22, termina diciendo: lo que Dios va a hacer aún en pueblos que no le conocen es todo esto, y describe la obra de la cruz en el Salmo 22, aún sus manos y sus pies traspasados, pero termina diciendo: yo he hecho esto. Cuando tú ves el Salmo 22, el verso 31, dice Jesucristo lo mismo en el Juan 19, verso 30. Consumado es. En el Salmo 22, verso 31 termina diciendo: Él ha hecho esto. Y en el original hebreo quiere decir completado. Quiere decir it is finished. En griego quiere decir tetelestai. Cristo dijo: consumado es, he pagado por completo. Y entonces dio su último respiro y expiró. Y ya ahora vamos a comenzar ahí como contexto donde nos quedamos, para empezar en el verso 57 de capítulo 27 de Mateo. Y para arrancar solamente te quiero enseñar el mapa del sermón. Tenemos 2 puntos. Y el primer punto para hoy es el entierro de Jesús, y es la última parte del capítulo 27. Y el entierro de Jesús tiene 2 puntos importantes: la valentía de José de Arimatea y la valentía de las mujeres. Y después vamos a ir al segundo punto, que es la primera parte del capítulo 28, y el segundo punto es la resurrección de Jesús. Y tiene 2 cosas que vamos a ver ahí: la sorpresa del domingo en la mañana y la evidencia de la tumba vacía. Así que con eso en la mesa, entonces, si estás ya en el capítulo 27, verso 57, antes de leerlo de corrido, dice la palabra al atardecer. ¿Por qué dice al atardecer? Bueno, porque nos quedamos la semana pasada con que en verdad habían crucificado a Cristo a las 12 del mediodía, Él muere a las 3 y a las 6 de la tarde va a comenzar el Shabbat. Y ya es el atardecer. Tenían que bajar a Jesús por ley antes de que comenzara el día de reposo. Así es que al atardecer, y arrancamos el verso 57, al atardecer vino un hombre rico de Arimatea llamado José. ¿No te encanta ese nombre? A mí me encanta, José, qué lindo nombre. Este hombre llamado José, que también se había convertido en discípulo de Jesús. Verso 58. Este se presentó a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato ordenó que se lo entregaran, y tomando José el cuerpo, lo envolvió en un lienzo limpio de lino y lo puso en su propio sepulcro nuevo. Él había excavado eso en la roca. Después de rodar una piedra grande a la entrada del sepulcro, se fue. María Magdalena estaba allí, la otra María, sentadas frente al sepulcro. Quiero ver un par de cosas porque es importante. Al atardecer vino un hombre rico. Nos deja ver Mateo que este hombre es prominente, que este hombre tiene dinero. Este hombre es alguien que no necesita, sino que en verdad tiene dinero. Pero algo tiene, y dice aquí la palabra también. Cuando dice un hombre rico de Arimatea llamado José, que también se había convertido en discípulo de Jesús. Así es que este hombre, José de Arimatea, tiene al Señor en su corazón. Este hombre se había convertido ahora en un discípulo de Jesús. Ahora, la palabra también es porque en implicación quiere decir que hay otro que también se ha convertido a Jesús. Y lo vamos a ver más adelante, pero es Nicodemo. Nicodemo y José de Arimatea, ambos eran miembros del Sanedrín, del concilio, la corte suprema, digamos ahí, judía. Los 2 pertenecían a ese concilio, de lo cual era compuesto por 70 personas, y ellos estaban ahí. Ahora, ellos 2 no dieron, ninguno de ellos, su voto para ponerlo en contra de lo que estaba haciendo el Sanedrín, de poner a Cristo Jesús en castigo en la cruz. Entonces, vemos algo que nos gusta ver aquí en Calvary Chapel Español, y es los evangelios sinópticos. Es decir, nosotros, para tener una idea completa, tenemos que ver los distintos ángulos de la escritura, que son los evangelios, cómo armonizan. Y la palabra sinóptico quiere decir sin, quiere decir junto, y opsis quiere decir vista o visión. Sinopsis o sinóptico quiere decir visto junto. Así es que Mateo, Marcos y Lucas se tienen que ver juntos. Cuando tú lees uno, tienes que leerlos juntos, porque te dan ángulos que quizá pierdes de vista, y Juan aporta a ello también. Entonces veamos un poco la misma escritura, es decir, la misma porción en Mateo 15.
perdón, en Marcos 15. Marcos 15 nos va a dar un par de detalles más. De hecho, si tú ves Mateo, y cuando lees Mateo dice algunas cosas que las va a ampliar ahora Marcos. Marcos dice que José de Arimatea, ojo, José de Arimatea no es que Arimatea es el apellido. Arimatea es un lugar que es incierto su ubicación, pero se entiende que está al noroeste de Jerusalén. De ahí es José, de un lugar, Arimatea se llama. Y este hombre, según Marcos 15, verso 43, es miembro prominente del concilio. No lo dijo así Mateo, pero ahora con Marcos sabemos que era un miembro prominente del concilio. Y también dice, esperaba el reino de Dios. Así es que están claros que José de Arimatea y Nicodemo están esperando la venida del Señor, es decir, el reino de Dios. Pero están llenos de valor y dice, y se enfrentan ahí donde estaba Pilato para un propósito, y es pedir el cuerpo de Jesús. Ahora el verso 44 de Marcos 15 dice que Pilato se sorprendió de que ya hubiera muerto, y llamando al centurión le preguntó si ya estaba muerto, y al comprobar esto por medio del centurión le concedió el cuerpo a José, quien compró un lienzo de lino y bajando el cuerpo de la cruz lo envolvió en el lienzo de lino y lo puso en un sepulcro que había excavado en la roca e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María, la madre de José, miraban para saber dónde lo ponían. Esto es interesante. Y en esta porción quiero nada más rescatar aquí la parte del verso 44 que dice que Pilato estaba sorprendido que Jesús ya estuviera muerto. Entonces lo que hace Pilato, dice, llama a un centurión para comprobar esto. Y quiero cerrar esta porción ahora con Juan, que la misma área de la escritura, Juan, pero capítulo 19, en el verso 39, Juan dice esto: y Nicodemo, el que antes había venido a Jesús de noche, ¿te acuerdas? En Juan 3, viene a ver a Jesús de noche y tiene la conversación de que había que nacer de nuevo para entrar al reino de Dios. Nicodemo, sin ninguna duda, entiende y acepta la obra de Cristo, cree en el Redentor, en Jesús, y espera el reino de Dios. Y él está con José de Arimatea y vienen aquí trayendo, fíjate bien, una mezcla de mirra y aloe como de 33 kilos. Entonces tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en telas de lino con las especias aromáticas, como es costumbre sepultar entre los judíos. Verso 41 de Juan 19. En el lugar donde fue crucificado, aquí tenemos un detalle más, había un huerto. Es decir, cerca del monte Gólgota, que es el lugar que le llaman de calavera, ahí cerca había un huerto. En ese huerto, dice el verso 41, ahí había un sepulcro. Este hombre rico utiliza mucho de su recurso para cavar la piedra, hacer el hueco y generar esta tumba allí que nunca ha sido usada. Y ahí es donde va a poner el cuerpo de Cristo. Nadie había sido sepultado allí. Y el último verso, el 42, dice: por lo tanto, por causa del día de la preparación de los judíos, como el sepulcro estaba cerca, vinieron ahí y sepultaron a Jesús. Así que aquí hay 3 testigos de que Jesús estaba muerto. Número 1, José de Arimatea es el primer testigo. Él da fe de que está muerto. De hecho, pide el cuerpo para poder sepultarlo. Junto con José de Arimatea hay alguien más que es testigo, y es el centurión romano. El centurión romano es enviado por Poncio Pilato y parecería que este es un experto, es decir, certifica la muerte de Jesús como quien fuera una autoridad legal para certificarlo, y él es testigo del entierro y de la muerte de Jesús. ¿Te acuerdas que de hecho le clavan una lanza en el costado? Y por último, a las mujeres. Tenemos las mujeres que están yendo hacia el sepulcro. Ellas están medio resguardándose para no ser vistas. Ellas no saben de Nicodemo y José de Arimatea, que son miembros del Sanedrín. Ellas solo ven que están llevando a Jesús y lo van a meter dentro de una tumba y van a cerrar la piedra, y ellas están resguardadas desde atrás mirando qué es lo que están haciendo estos cuates, a dónde lo están llevando. Y ellas son testimonio también. Así que vamos al verso 62 de Mateo 27. Al día siguiente, ponle cuidado a esto, entierran antes del Sabbat a Jesús. Al día siguiente, ¿qué quiere decir? Que ya estamos en Sabbat. Dice que es el día después de la preparación. ¿Cuál? Pues la preparación para el Sabbat.
estamos aquí en la preparación, se reúnen ante Pilato los principales sacerdotes y los fariseos y le dijeron, pausa un segundito, estos religiosos, sacerdotes y fariseos deberían de estar en su sabbat. Y ellos han venido para hablar con Pilato y vienen en el verso 63 a demostrarle a Pilato que él tenía la autoridad, diciéndole, Señor, y dice, nos acordamos que, y mira cómo se refieren a Jesús, que este engañador, aun cuando vivía, dijo, después de 3 días resucitaré. El verso 64 dice, por eso ordene usted, le dicen los fariseos y los religiosos a Pilato, ordene usted que el sepulcro quede asegurado hasta el tercer día. No sea que vengan sus discípulos y se lo roben y digan al pueblo, ha resucitado de entre los muertos y el último engaño sea peor que el primero. Pilato les dijo, una guardia tienen, vayan, asegúrenlo como ustedes saben. Y fueron y aseguraron el sepulcro y además de poner la guardia, sellaron la piedra. Aquí es interesante porque una guardia, no está hablando de una mujer que es policía, una guardia está hablando de un grupo de elementos que por lo mínimo son 4, que son puestos en turnos, que quizá a lo mejor lo tendrían cada 4 horas, pero estos 4, 2 descansan y 2 están en vigilia. Y bueno, estos vuelven y duermen y los que dormían van y siempre está resguardada la tumba. Y la tumba la han sellado. Y arrancamos ahora el capítulo 28, verso 1. Pasado el día de reposo, ya pasamos el reposo, y pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana. Esto es entonces, entiéndase como domingo, tempranito. María Magdalena y la otra María vinieron a ver el sepulcro. Y se produjo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y acercándose removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestidura blanca como la nieve. Ponle cuidado al verso 4. ¿Qué dice? Y de miedo los guardias temblaron. ¿A quién le tenían miedo los guardias? Al ángel. Y porque tenían miedo al ángel, ¿qué hicieron? Temblaron y se pusieron como muertos. Marcos, si lo vemos en los sinópticos, la misma historia, tiene un par de detalles más que no quiero dejar pasar. Pero en Marcos capítulo 16, en el verso 1, si bien es cierto que Mateo dice que ellas vinieron a ver el sepulcro, Marcos da un detalle más. Marcos dice en el verso 1 del capítulo 16 que ellas compraron especias aromáticas con el propósito de ungir el cuerpo de Jesús. Así que ellas vienen tempranito en la mañana, pasado el día de reposo, arranca temprano, están casi que en la puerta del mercado esperando que abran y compran una muy buena cantidad de todas estas especias aromáticas para ir a donde está la tumba, que ellas ya vieron en qué lugar estaba. Ahora, hay un problema aquí y el problema está en el verso 3 del capítulo 16 de Marcos. ¿Cuál es el problema, pastor? Que ellas no saben quién va a moverles la piedra. Ellas dicen, ¿quién nos va a mover la piedra de la entrada del sepulcro? Pero el verso 4, cuando llegaron, vieron que la piedra era muy grande y había sido removida. ¿Y cómo había sido removida? Bueno, pues Mateo nos dijo que hubo un terremoto y bajó un ángel, movió la piedra y se sentó sobre ella. Así que ¿cómo fue movida la piedra? Pues fue movida por este ángel. Ahora, ¿para qué? Es la pregunta. Bueno, la realidad es que la piedra fue movida no para que saliera Jesús. La piedra fue movida para que las mujeres entraran. Y después va a entrar Pedro y después va a entrar Juan. Jesús no necesita que le muevan una piedra. Ahorita vas a ver por qué. Así que estas mujeres que siguieron a José de Arimatea y que siguieron a Nicodemo y que sabían en dónde es que estaba el cuerpo, se enfrentan ahí con la oportunidad de servir a Jesús por última vez, en una capacidad de amor con todo su corazón, porque el Señor había muerto, ellas iban a ungirlo. Te cuento, ellas no iban rumbo al sepulcro con la expectativa de encontrar la piedra abierta y resucitado. No. Ellas por eso compraron las especias aromáticas, porque iban con la expectativa de embalsamar al Señor con el único propósito que se embalsaman los cuerpos, que es dilatar la descomposición. Así es que ellas en amor lo que querían era embalsamarlo. Eso es lo que querían hacer, ungir el cadáver de Jesús.
Pero la pregunta que tú y yo nos tenemos que hacer hoy es la siguiente: ¿por qué están solamente las mujeres? ¿Por qué no están los hombres? ¿Por qué no están los discípulos? ¿Dónde están? Bueno, los discípulos, déjame, te voy a dar dos áreas para que veamos dónde están los discípulos. Los discípulos están en este lugar y te voy a enseñar el otro. Mira conmigo Lucas. Apunta ahí en tu Biblia o en tus notas, Lucas capítulo 24, verso 21. Este sí te lo puse en la pantalla. Pero aquí lo que está sucediendo, déjame decírtelo como contexto. En Lucas capítulo 24, lo que está sucediendo es ya ha pasado el día y Jesús viene caminando con dos hombres que narra Lucas que están yendo camino a Emaús. Y estos dos hombres vienen completamente desilusionados y Cristo Jesús se acerca y no se ha dejado revelar quién es, de manera que ellos vienen con este hombre y no saben todavía quién es, y Jesús les hace la pregunta y ellos dicen pues que no eres el único, parece que no se ha enterado aquí qué es lo que pasó. Y entonces siguen la conversación y miren el verso 21. Ellos dicen: pero nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Además de todo esto, ya hoy es el tercer día desde que estas cosas acontecieron. O sea, ¿puedes ver lo que están haciendo estos hombres? Estos hombres dicen: nosotros esperábamos que Él fuera el que nos librara de la opresión del imperio romano y que viniera a redimirnos. Y no pasó. De hecho, te cuento, ya es el tercer día y nada ha pasado. Y si sigues leyendo la historia y siguen caminando, llega un momento en el que va a oscurecer y Jesús hace como que va a seguir. No vayas, quédate aquí en la casa. Y se mete con ellos y están cenando y se deja ver quién es. Y ellos por primera vez lo ven, wow, y se dan cuenta que es Jesús. Y cuando después Jesús se va, ellos dicen: ¿no te ardía el pecho cuando nos hablaba? Así es que estos hombres lo que están es decepcionados, confundidos, desilusionados, desesperanzados. Dice: esperábamos que Él fuera el que nos redimiera y nada pasó. O sea, están desesperanzados. Pero mira otro lugar donde Juan nos lleva a ver los discípulos donde andan. En Juan capítulo 20, en el verso 19, Juan nos va a dar muy claro el propósito y el motivo de lo que está pasando con los discípulos. Mira conmigo el verso 19. Al atardecer de aquel día, ¿te acuerdas? Es el mismo día. Ya pasó el amanecer, las mujeres van para allá, ha pasado esto, por allá está Jesús en el camino de Emaús, pero acá, al atardecer, el primer día de la semana, dice: estando, por favor, mira, atención en esto, estando cerradas las puertas del lugar donde los discípulos se encontraban. Pausa un segundo ahí. Juan da el motivo por el cual los discípulos están allá adentro. ¿Cuál es? Miedo a los judíos. Así que ¿dónde están los discípulos? Están encerrados, muertos de miedo por los judíos. Y dice: Jesús vino y se puso en medio de ellos y les dijo: paz sea a ustedes. ¿Ves que Jesús no tocó el timbre? No sacó las llaves, abrió y entró. ¿Ves que no les mandó un WhatsApp y les dijo: aquí estoy afuera, ábranme? Dice: se puso en medio de ellos. Por eso el ángel no tenía que abrir la piedra para que saliera Jesús. Cuando abrió la piedra ya Jesús no estaba ahí. Ahora, los discípulos están muertos de miedo, encerrados, trancados con llave. ¿Por qué? Porque los discípulos habían visto los milagros de Jesús, las obras de Jesús, las enseñanzas de Jesús, el poder de Jesús, y ellos habían experimentado 3 años en su caminar, y hoy dicen: es que Él está muerto, Él está en el sepulcro. Si a Él lo pusieron ahí y lo crucificaron y lo mataron, pues van a venir sobre nosotros y nos van a hacer pedazos. Ciérrale. Y se encerraron. Ahora, las mujeres van muy valientes hacia el sepulcro y no van confundidas. Ellas van muy seguras con sus especias. Ellas están claras en que van a llegar a ungir a Jesús. ¿Y sabes una cosa? Lo que movía a estas mujeres era el amor a Cristo. Lo que movía a estas mujeres, ellas no tomaron un camino fácil. Ellas sabían que había una piedra que había que enfrentarse. ¿Quién la mueve? Llegaron, estaba removida, pero no era de ¿qué hacemos aquí? Si no está la piedra, regresémonos. No, y si nos hacen algo, esto va a ser difícil, regresémonos. No. Estas mujeres amaban a Jesús cuando no era lo más popular por hacer.
Estas mujeres amaban a Jesús cuando aún era peligroso amar a Jesús, pero lo hicieron con un verdadero amor y querían servir por última vez al Señor. Así es que este amor de ellas las lleva a salir de su zona de confort, las lleva a salir de su zona, ojo, de seguridad, movidas solamente por amor. Por eso es lo que hacían. La pregunta para ti hoy es: ¿por qué haces lo que haces? ¿Lo haces por amor a Cristo? ¿O lo haces para que te dé algo Cristo? ¿Lo haces aún saliendo de tu zona de confort? Aunque cueste, aunque haya tribulación y oposición, pero quiero servir a mi Señor con amor. Y si Él dio su vida, dice Pablo, la más actitud, la lógica, el culto racional, dice, es entregar nuestro cuerpo como un sacrificio vivo. Eso es lo más lógico que podemos hacer. Él le entregó el suyo. Y ellas lo hacen por amor. Por amor. ¿Qué te mueve a ti al servir al Señor? No importa si tienes luchas, no importa lo que estés pasando, si hay oposición, no importa lo que esté. ¿Cuál es el motor que te mueve a adorar y servir a tu Redentor, a tu Rey Jesús? Y déjame ponértelo y decírtelo de esta manera. La verdad es que Pablo, en un momento en la Escritura, dice que todo lo que él tenía, y da una lista de sus credenciales, todo eso lo ha hecho a un lado por amor a Cristo y lo ha tenido como basura. Y la realidad es que yo me acuerdo cuando mi esposa y yo estábamos haciendo telenovelas, todavía en verdad buscando la gloria para mí, y estábamos haciendo novelas con el propósito de estar bien. Yo estaba bien, y la verdad es que cuando conocimos del Señor, en el momento importante de las novelas, al conocer del Señor, nosotros decidimos, por amor a Jesús, dejar todo lo que el mundo nos ofrecía, solo por el amor a su nombre, y dejar todo como basura. A eso. Y por eso le vinieron 18 meses de estar sin trabajo, para entregar nuestra vida a nuestro Dios, nuestro Señor Jesús. Nos quedamos sin trabajo 18 meses, perdimos absolutamente todo al no tener ingresos, no generar. Y entonces a los 18 meses de haber dejado todo el mundo del espectáculo y demás, a los 18 meses el Señor abre una oportunidad de trabajo, y era como albañil en una compañía de construcción. Y entonces, ¿lo amas o no lo amas? Y yo dije sí. Y yo dije sí, pero cuando me di cuenta, estaba en realidad Dios nuestro Señor trabajando en mi corazón orgulloso para llevarme a un punto de humillarme y ponerme hasta lo más bajo, para que yo pudiera entender de quién venía mi provisión, para que yo pudiera entender quién era el que me sostenía. Entonces mi primer trabajo en esa construcción como albañil fue con un nuevecito neon vest y un casquito blanco pulcro. Oh, mi madre, me acuerdo. Y un letrerito que decía stop, y al ratito lo volteabas y decía siga. Y para el sentido del humor de mi Dios, la primera obra en la que estuve fue Coral Gables, cubanos y los hispanos allá. Y ya están los camiones de concreto, ya está todo el mundo, y estoy con mi stop sign, mi chalequito neón, y ahí estoy, y de repente y baja el vidrio y una señora: José Ángel Llamas, ¿qué novela están haciendo? Ay. Y delante de Dios, no audible, pero aquí atrás yo sentí: si me confiesas delante de los hombres, yo te confesaré delante de mi Padre. Y nunca paré de proclamar el evangelio, y en cada lugar donde me llevaban era el albañil más contento, predicando a Jesucristo por amor en su nombre. Amén. Así que el Señor resucita por nosotros. Y ve conmigo entonces Mateo 28, ahora verso 5. Hablando el ángel le dijo a las mujeres: ustedes no teman, porque yo sé a quién buscan, a Jesús, el que fue crucificado. Mira el verso 6. No está aquí, porque ha resucitado, tal como él dijo. Vengan y vean el lugar donde estaba puesto. Y me encanta el 7. Fíjate, vayan
y digan. O sea, me encanta este orden. Ven y ve. ¿Ok? Ahora, ve y di. Y ve y di a sus discípulos que Él ha resucitado de entre los muertos. Él va delante de ustedes a Galilea, ahí lo verán. Miren, ya se los he dicho. Verso 8, y ellas, alejándose a toda prisa del sepulcro con temor y gran gozo, corrieron a dar noticias a los discípulos. De repente Jesús, ponle cuidado a este verso 9, de repente Jesús le salió al encuentro diciendo: saludos. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y lo adoraron. Entonces Jesús les dijo: no teman, vayan, avisen a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán. Pausa un segundo ahí. ¿Ves el verso 9? El verso 9 dice: les salió al encuentro. Les salió al encuentro. Y yo creo y estoy convencido de que eso es lo que Jesús hizo en mi vida. Yo estaba bien. Yo estaba en los red carpets, yo estaba encantado con el rating, las novelas, teniendo en ese momento lo que parecía que todo el mundo quisiera tener: fama, éxito, dinero, familia, lo que fuera. Y según yo estaba bien, pero Jesús salió al encuentro y me salvó a mí mismo de mí. Porque a veces nuestra lucha no es con nadie, sino con nosotros mismos. La ira que yo tenía, solamente el poder de la resurrección la pudo cambiar, porque Jesús salió al encuentro. La Biblia dice que no lo buscamos nosotros a Él, sino Él nos buscó a nosotros. La Biblia dice que no hay ninguno justo, sino solamente Jesucristo el justo, el que salió a nuestro encuentro. Y yo no sé en qué punto estás de tu vida hoy, pero Jesús puede salirte al encuentro. Jesús quiere transformar tu vida para que Él se lleve la gloria y tú permanezcas por toda la eternidad junto al único digno que siempre sale al encuentro. ¿Te podrías imaginar esas mujeres? Puedes imaginarte que ya se van y de pronto oyen la voz de Jesús que sale al encuentro. El ángel les había dicho: ha resucitado, y ellas iban a ver un cadáver y de repente oyen la voz. ¿Puedes ver eso? Recordemos una y otra vez el evangelio. ¿Por qué esto les sorprendía a las mujeres? Si Jesucristo les había dicho: he de resucitar, voy a resucitar, voy a resucitar. Quiero darte rápido 3 pasajes donde Cristo Jesús les había dicho lo que iba a suceder antes de que sucediera. Y estos están en Mateo. En Mateo capítulo 16, cuando Jesucristo se lleva a los discípulos a Cesarea de Filipo y les dice: ok, ¿quién dice la gente que yo soy? Bueno, más adelante Jesucristo les dice, mira Mateo 16, verso 21. Desde entonces Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. De ahí el capítulo 17, después de la transfiguración en el monte, Jesucristo les habla y les dice, mientras andaban juntos ahora por Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, lo matarán y al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron mucho. Ponle cuidado ahora a Mateo 20, verso 18 y 19. Fíjate cómo Jesucristo les ha ido dejando ver más lo que va a suceder. Les va dando más detalles y más detalles. Y en Mateo 20, verso 18 dice, ahora, Mateo 20 es antes de Mateo 21. En el Mateo 21 ya entró en la entrada triunfal en Jerusalén en su última semana. Así es que aquí van, según Mateo 20, verso 18, hacia Jerusalén. Ahora subimos a Jerusalén, mira la lista que les dice, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y escribas, y lo van a condenar a muerte, lo van a entregar a los gentiles para burlarse de él, lo van a azotar, lo van a crucificar, pero al tercer día resucitará. Jesús fue muy claro. Jesús les dijo una, les dijo dos, les dijo tres: voy a resucitar, voy a resucitar, voy a resucitar. 3 veces se los dijo ahí. Ahora, si pensamos que esta repetición de Jesús es importante, sucede algo muy curioso. ¿Por qué no había nadie el día de la resurrección afuera de la tumba? ¿Por qué estaban muertos de miedo, encerrados? Nadie estaba esperando el día de la resurrección. Mateo 28, verso 11, al último, que es ya 15. Mientras ellas iban, ojo con esto, mientras ellas iban, ¿quiénes son ellas? Las mujeres. ¿A dónde iban? Pues el ángel les dijo: ve a avisarle, ¿no?,
a los discípulos que Él ha resucitado. Entonces ellas iban a avisarle a los discípulos, ¿ok? Y dice aquí, mientras ellas iban, algunos de la guardia, ¿cuál guardia? La guardia que estaba cuidando la tumba, que habían visto al ángel y el terremoto y se pusieron muy temerosos. Y aquí ellos deciden, fíjate bien esto, algunos de la guardia fueron a la ciudad e informaron a Pilato y a todos los oficiales para que entonces ellos fueran entregados y muertos. ¿Dice eso tu Biblia? No. Dice, los guardias fueron a la ciudad, pero le informaron es a los principales sacerdotes de lo que había sucedido. Los guardias no iban a ir a los oficiales ni a Pilato porque los iban a matar si hacían eso. Porque los guardias tenían que haber cuidado la tumba y la tumba estaba abierta y ya no estaba el cuerpo de Jesús. Claro que si van a los oficiales les va a costar la vida, porque eso era ley. Te cuento rápido en la historia de Hechos 16. Tú te acordarás, Pablo y Silas están adorando al Señor en la cárcel, ¿te acuerdas? Y están cantando al Señor regocijados y regocijados cantando. Y a medianoche dice que hubo un terremoto otra vez. Y ese terremoto abrió las rejas y se cayeron las cadenas y se despierta el guardia. Y entonces el guardia entra en pánico porque piensa que los presos se van a escapar y decide tomar una espada y quitarse la vida. Y Pablo grita, no, no hagas eso. Porque el guardia sabía que los que se hubiesen escapado, la condena de ellos caía sobre él. Si este tenía cadena perpetua, te toca cadena perpetua. Si este que se escapó de la cárcel tenía 25 años, te tocan 25 años. Estos guardias que están yendo a ver a los sacerdotes, se escapó el que había sido crucificado. Te toca ser crucificado. Así es que no van a los oficiales, van a los sacerdotes. Mira por favor conmigo el verso 12 para que veas lo que sucede. Después de reunirse con los ancianos, es decir, los sacerdotes, y deliberar ellos, ¿quiénes? Pues los ancianos. Mira la corrupción, por favor. Los religiosos, los sacerdotes corruptos, dieron una gran cantidad de dinero a los soldados. No estamos hablando de las 20 piezas, 30 piezas de plata, no. Una gran cantidad a los soldados. Verso 13, en el verso 12 son corruptos y en el verso 13, ojo con esto, el verso 13 son mentirosos. ¿Puedes ver el verso 13? Diciendo que hagan una y digan otra, que no es lo que es. Digan esto, ponle cuidado a la mentira. Digan esto, sus discípulos vinieron de noche y robaron el cuerpo mientras nosotros dormíamos. ¿Puedes ver la mentira? ¿Y cómo sabían que eran los discípulos y estaban dormidos? O sea, date cuenta de cómo están cuadrando esto. Y pueden estar aterrados los guardias y decir, no, espérame, ¿cómo voy a hacer eso? Y si se entera el gobernador, mira rápido el verso 14, la solución. Si llega a oídos del gobernador, nosotros lo convenceremos y le evitaremos dificultades. Así que, verso 15, ellos tomaron el dinero e hicieron como se les había instruido, y este dicho se divulgó extensamente entre los judíos hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Sí, hoy sigue habiendo necios que no creen en la resurrección. Hoy sigue habiendo necios que no creen en la obra de la cruz del Calvario. Hoy sigue habiendo necios que dicen no hay Dios. Así es que ellos se han alejado y han negado la verdad absoluta más poderosa que existe desde el comienzo de la Escritura. ¿Por qué desde el comienzo de la Escritura? Quiero nada más tomar un minuto para esto. En el comienzo de la Escritura, cuando tú vas a Génesis 1 es la creación, y cuando tú vas a Génesis 2 cae entonces en la corona de la creación Adán y Eva. Dios los pone y les dice, literal les exhorta y les da esta profecía de todo es tuyo. Si comes del árbol del conocimiento del bien y del mal, terminarás separado de mí, es decir, ciertamente morirás. Y se cumple. Ellos desobedecen, comen del árbol del conocimiento del bien y del mal, y entonces terminan espiritualmente muertos, separados de Dios. Y físicamente se cumplió, ellos murieron. Así es que sigue esto, y el capítulo 3 Dios vuelve y habla y da la maldición a Adán y a Eva, y habla con la serpiente y empieza a profetizar. Y lo que en Génesis 3:15 es el protoevangelio. Dios dice que vendrá un día en el que la simiente de la serpiente siempre estará en enemistad con la simiente de la mujer. Pero la simiente de la mujer le aplastará la cabeza a Satanás, mientras él haga un pequeño daño nada más a la simiente de la mujer.
Esto es algo que está profetizado, es algo que está dicho. El protoevangelio está puesto como un plan redentor desde el principio, y cuando tú revisas toda la escritura vienen todas las promesas de Dios siempre apuntando a la obra de redención. Toda la escritura se trata de Jesús, todos los sacrificios apuntan a quien Jesús es, y todas las profecías apuntan para que podamos entender tú y yo que tenemos un Dios que lo que dice, lo dice antes de que suceda, y todo lo que dijo que sucedería ya sucedió. Así es que toda la profecía y toda la Biblia vas viendo cómo se cumple. De hecho, Dios le habla a Abraham y le dice: tendrás un pueblo tan abundante como las estrellas del cielo, como la arena del mar, y ese pueblo pasará 400 años esclavo. ¿Y sabes qué? Le dice: yo lo voy a sacar de la esclavitud para entrar en la tierra prometida. Y eso sucede. Pero Satanás malaconseja al faraón, y el pueblo de Dios, Israel, empieza a crecer y a ser realmente numeroso, y el faraón dice: oh no, cuando estos tengan poder nos van a hacer pedazos. No, y manda matar a todos los niños tirándolos al Nilo. Y sigue la profecía de Dios de que un día vendrá el Redentor para terminar con la obra de Satanás y el pecado, aplastando su cabeza, librándonos del dolor de la muerte y de lo que esto hace en nuestra vida. Así es que sigue, y tú puedes ver toda la profecía, y tú puedes ver: vendrá. Y entonces las vas viendo. ¿A dónde? Naciendo en Belén, en un burrito. Será llamado Immanuel, príncipe de paz, Padre eterno, Dios poderoso, admirable consejero. Y vas viendo cómo se cumple toda la profecía. Y llega un momento donde la joven virgen entonces tiene un hijo al cual tendrá por nombre Jesús, Dios salva. Y Satanás mal aconseja entonces a Herodes y dice: oh no, el rey de los judíos, aquí nomás hay un rey y soy yo. No, y Herodes entonces manda matar a todos los niños, pero el ángel de Dios dice: váyanse a José y María a Egipto, porque la profecía dice: de Egipto traeré a mi hijo. ¿Puedes ver cómo todo se cumple? Y Satanás cree que en los movimientos del ajedrez está poniendo la última pieza jaque al rey, porque lo pone en la cruz. ¿No te acuerdas lo que dijo el Señor? Eso es solamente una herida en el talón. Él te va a aplastar la cabeza. Y Dios mueve la pieza y dice: jaque mate. Y resucita a Jesús y lo levanta de la tumba. Porque la resurrección es importante. Por eso la cruz no tiene un Jesús doliente y sufrido. Es que no está en la cruz, no está en la tumba. Está intercediendo por nosotros a la derecha del Padre. Y dice la Biblia que en el reloj profético lo que falta por venir es que Jesucristo venga como el novio por su novia, la iglesia, para llevarnos a donde Él está. Mientras eso sucede, tú y yo podemos ver que estamos esperando la resurrección. Ahora, la resurrección, ¿sí? Mira lo que dice Pablo, por favor, en 1 Corintios 15. Leemos del verso 1 al 8, lo tienes también en tu pantalla. Pablo dice: les hago saber esto, hermanos: el evangelio que les prediqué, el cual también ustedes recibieron, en el cual también están firmes, por el cual también son salvos, si retienen la palabra que les prediqué, a no ser que no hayan creído, que hayan creído en vano. Verso 3, por favor, mira, dice: porque yo les entregué, me encanta esto, en primer lugar, te lo puse incluso ahí de color, en primer lugar, lo mismo que recibí. ¿Qué cosa recibió que lo pone como primerísimo, como lo más importante? Bueno, Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Se apareció a Cefas, después a los 12, luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún. Me encanta esto, porque si fuera la nueva versión mexicana diría: si no me crees, pregúntale. Viven aún. Para cuando escribe esto había gente que dice: algunos habían dormido y habían muerto, pero otros viven. Si tú no me crees, ve y pregúntales. Verso 7, después se aparece a Jacobo, al que había sido medio hermano de Jesús, y luego a todos los apóstoles, y por último a todos, dice, por último de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Así es que Pablo está presentando esta carta a los Corintios como algo que nos hace falta a ti y a mí también, que es en esencia estar bien claros que la resurrección es algo real. Y les va a dar 3 elementos que prueban consistentemente que esto es verdad. Y les dice, número 1, en el verso 1 y 2 de Corintios 15. ¿Qué cosa les dice? La salvación. O sea, la salvación es un mensaje integral, donde vemos que la resurrección es un hecho. ¿Por qué? Porque un salvador muerto no salva a nadie. Si está muerto, nosotros tenemos un salvador vivo. Y entonces les dice Pablo, no solamente la salvación,
sino las escrituras del Nuevo Testamento, verso 3 y 4 de Corintios 15. Les dice, primeramente, o sea, lo primerísimo, en primer lugar te estoy dando lo mismo que me dieron a mí, que es, y les dice el Evangelio, Cristo murió, fue sepultado, resucitó y se apareció conforme a las escrituras. Espéreme, pastor, ahora sí que ya me agarró. ¿Cuáles escrituras hablan de la resurrección al tercer día? Conforme a las escrituras. Bueno, te cuento que en el tiempo de Pablo no tenían el Nuevo Testamento. Él es el que escribe la gran parte del Nuevo Testamento. Así es que él se refiere a las escrituras, las mismas que también Jesús se sabía. Las escrituras es para el judío el Tanaj, que es la Torah, Kevin y Ketuvim, que son literalmente la ley, los escritos y lo que es toda la profecía. Así que lo que está citando, en verdad, de acuerdo a las escrituras, son áreas de la escritura del Antiguo Testamento que dan evidencia de la resurrección. Y cuando se acercan los fariseos a Jesús en Mateo 12, le dicen, a ver, ¿qué señal me va a dar? ¿Qué señal me das? Y Cristo Jesús dice, ay, generación perversa y adúltera está demandando una señal, no se les va a dar ninguna señal excepto una. Y le cita a Jonás, el profeta del Antiguo Testamento. Así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, el monstruo marino, así estará el Hijo del Hombre en el seno de la tierra 3 días y 3 noches. O sea, está citando conforme a las escrituras y está dejándonos ver la resurrección. Y Oseas capítulo 6 verso 2 dice, viviremos delante de él, sí, en el tercer día, dice Oseas 6, nos resucitará y viviremos delante de él. Y David escribe el Salmo 16, y en el Salmo 16 dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Perdón, ¿David resucitó? No resucitó David. Los huesos de David están en una tumba. Estuvimos el año pasado en Israel. Está el cuerpo de Absalón, está David, no resucitó. David está hablando proféticamente de lo que será la resurrección y dice esto sobre el Mesías: no dejarás mi alma en el Seol, en el lugar de los muertos, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Cristo no vio corrupción. Su cuerpo no está dentro de la tumba. Así es que habla sobre la resurrección en el Antiguo Testamento, en las Escrituras, sí. Habla de la muerte, sí. Isaías 53 completito habla de la muerte y del dolor. El Salmo 22. Así es que hemos visto que conforme a las Escrituras es la evidencia de que esto es cierto. Y por último, no solo la salvación y los Antiguo Testamento, los escritos, pero también los testigos. En capítulo 15 del verso 5 al 11, no lo voy a leer, pero habla de estos testigos, de los que eran incrédulos de la cruz, y cómo Jesucristo se presenta delante de ellos, y se presenta a las mujeres, y se presenta a Pedro, dice Cefas, quien es Pedro, y se presenta a Jacobo, quien era su medio hermano. Y me encanta, porque además lo hizo de manera colectiva. O sea, Jesucristo dice que se presentó en algún momento a 500 personas a la vez, con el propósito de que no haya un juego, de que todos estábamos alucinando. No hay manera de que alucinen todos lo mismo, no hay manera. Y se presenta al mismo tiempo en 500. Pero uno de los mayores testimonios es el de quien escribe el Corintios, que es Pablo. Pablo tiene un testimonio impresionante, porque Pablo no solamente no creía en esto, sino que además estaba en contra de este movimiento que llamaban el camino. Y Pablo, cuando era Saulo, como se le llamaba, él persiguió a la iglesia para matarla, sacarlos de los pelos si fuera necesario de su casa para entregarlos y matarlos. Él era fariseo de fariseos, miembro del Sanedrín, discípulo de Gamaliel. Era un hombre que tenía todas las credenciales para ir y perseguir a la iglesia. Pero un día Jesús le salió al encuentro. Y Pablo vio a Jesús resucitado, y Jesucristo transformó la vida de Pablo. Y solamente el poder de la resurrección y el Espíritu Santo de Dios tiene la capacidad y el poder de hacer esto: que un hombre como Pedro, impulsivo, fuese transformado a un hombre que con valor predique el Evangelio. Que un Saulo, que fuera perseguidor de la iglesia, ahora era uno de los principales apóstoles. Que un hombre, José Ángel Llamas, lleno de ira y sin poder llevar su vida bien, Dios le transformó y es pastor de Español. Solo el poder de la resurrección puede hacer eso. Ahora, si no hay resurrección, mi hermano y hermana, si no hay resurrección, entonces Cristo no resucitó. Si tú dices no hay resurrección, Cristo no resucitó. Si Cristo no resucitó, entonces no hay ningún evangelio, ninguna buena nueva que predicar. Y si no hay ningún evangelio y ninguna nueva que predicar, ¿sabes una cosa? Tú y yo seguimos en nuestros pecados.
Es más, te cuento, nosotros todos aquí reunidos somos los más dignos de lástima y conmiseración. Si Jesús no resucitó, tú y yo no tenemos esperanza en el futuro. Pero la gloria de Dios levantó a Jesucristo de los muertos y lo resucitó tal como dijo que iba a ser, y eso es el mantenimiento que le da a nuestra fe. Y Pablo compara la resurrección con las primicias. Y me encanta esto, con los primeros frutos. Y lo dice de esta manera porque los primeros frutos eran, ojo con esto, según Levítico 23, estos primeros frutos eran los que eran mecidos, ofrecidos delante de Dios. Ojo, el día de reposo posterior a la Pascua. Y Jesucristo fue el primer fruto de la resurrección ofrecido el día de reposo después de la Pascua. Y Pablo entonces escribe y dice en Corintios 15, pero verso 20: ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicia de los que durmieron. Porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, ojo con esto, de lo que Cristo hizo, el primero, y después los que en Cristo somos, seremos resucitados. Y esta idea de Pablo de hablar de las primicias, lo que hace es que toma este ejemplo agrícola y lo que dice es que las primicias eran los primeros frutos, cosechados y ofrecidos a Dios como una señal de gratitud, como una garantía de que vendría una muy buena cosecha futura. Y eso lo dice en la resurrección. Es el primero en resucitar, es la primicia de la resurrección, como una garantía de lo que viene, es que en la iglesia he de estar con Él. Nosotros hemos de resucitar, si es que Él no viene antes y nos traslada y nos lleva. Así que la primicia es la garantía. El Antiguo Testamento nos muestra así: la resurrección de Jesucristo es la garantía de que todos los creyentes experimentaremos algún día la resurrección. Ahora, si Jesús es la primicia, no importa qué estés pasando en tu vida. Si Jesús es la primicia, no importa qué dificultad o cuál es tu enfermedad, o aún si eso te ha puesto en la muerte. Salmo 116, 15: de estimada es la muerte a los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque es el momento en el que nos encontramos con Él. Así que la primicia es la certeza de lo que nosotros esperamos, que es ser resucitados y un día estar con Él. Y quiero cerrar con esto, y es un acróstico, y nosotros hacemos mucho de los acrósticos en Calvary Chapel Español. ¿Por qué? Porque es una palabra que sus letras nos van a dejar como un snapshot. Yo quiero que este acróstico te lo aprendas de memoria para que te deje ver con claridad, en verdad, que es un elemento de esperanza que tú y yo tenemos gracias a la resurrección, y así es que tenemos vida. El acróstico, ¿listos para aprendértelo? Memorízalo. 4 letras: vida, V-I-D-A. Victoria sobre la muerte, identidad en Cristo, destino eterno, abundancia de vida. Victoria en la muerte, déjame te lo digo claro, porque la resurrección de Jesucristo ya venció. Cristo vence la muerte, el dolor, el sufrimiento con su resurrección, y la muerte ya no tiene poder sobre nosotros. ¿Por qué? Porque Él ha vencido. Lo cual nos da a nosotros una identidad. Somos una nueva criatura. La identidad en Cristo no es otra cosa que nuestra, literalmente, posición delante de Él. Es decir, a nosotros no nos da identidad del pecado ya. Nosotros somos adoptados, redimidos, salvados, perdonados, y eso nos identifica con Él y nos lleva a un destino eterno. Porque ahora nuestra esperanza no está limitada a esta vida, sino que nosotros tenemos la promesa segura de vivir eternamente en la presencia de Dios, por lo cual estaremos en plenitud y abundancia de gozo. Por eso la A es la última letra: abundancia de vida. Dice la Biblia en el Salmo 16 que en su presencia hay plenitud de gozo. Así es que aquí estaremos en plenitud, en amor y en gracia con Cristo por toda la eternidad. Y déjame cerrar con esto. Verso 6 de Mateo 28. Él no está aquí. Él ha resucitado. Cristo nuestro Rey vive. Y porque Él vive, tú y yo somos justificados. Es decir, nosotros no podemos estar delante de la presencia de Dios porque no hay justicia en nosotros, y nosotros en nuestra injusticia no podemos estar delante de un Dios justo. Por eso Cristo nos da su justicia y nosotros les damos
nuestros pecados, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, no busque identidad en el lugar equivocado, no esté completamente desorbitado y perdido, no esté tratando de buscar dioses que le llenen un corazón, no, sino que en Cristo Jesús tengas identidad y tengas vida eterna. Así que su resurrección es la prueba de que nuestros pecados han sido perdonados. Amén. Déjame decirte qué es lo que vamos a hacer para cerrar hoy. No solo vamos a bajar la luz, pero yo quiero que medites un momentito en lo que la resurrección significa para ti, en lo que el poder del Espíritu de Dios levantando a Jesús hizo y es capaz de hacer en tu vida. Y si tú estás aquí hoy y tú todavía no has rendido tu vida a Dios, hoy es el día. Porque la Biblia en el reloj profético de Dios dice que todas las cosas han sucedido y estamos esperando las últimas cosas. Pero la que sigue en su reloj profético es que el novio venga por su novia, la iglesia, para estar nosotros en donde Él está. Y eso, dice la Biblia, puede suceder en cualquier momento, como un abrir y cerrar de ojos. Pero si tú no estás listo, si no has entregado tu vida al Señor, solo medita qué es eso para ti. Y vamos entonces a tener una canción, y yo quiero que ocupes esto. Pídele perdón a Dios, confiesa tus pecados a Dios y arrepiéntete. La Biblia dice que solamente es a través del arrepentimiento que podemos entrar en el reino de Dios. ¿Y qué quiere decir arrepentimiento? Quiere decir metanoia, cambio de manera de pensar. ¿Y qué es lo que tengo que cambiar? Pues que ya no se trata de mí. Debo dejar de pensar que el mundo se trata de José Ángel. El mundo se trata de Jesucristo. Y ponte a cuentas con Dios y rinde todo lo que tengas que ponerle y resuelve esto con Dios, confesando y arrepintiéndote, y deja que Él limpie tu corazón y perdone tus pecados. En el momento en el que ya hayas ocupado esto en tu alma, ponte de pie y ahí mismo a cantar. Todo lo que requiero es, los muchachos van a empezar a cantar una canción, tú confiesa a Dios, ora a Dios y levántate y canta con nosotros como iglesia. Y tú eres bien cristiano y tú no necesitas eso porque ya estás, párate y canta. Y terminemos todos como iglesia cantando al Señor. Pero ocupa ahorita este tiempo para ponerte a cuentas con tu Dios. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Cántale al Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Cántale a tu Señor. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor.
porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, porque todo lo que hay, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Dice la Biblia en Romanos capítulo 8, verso 11. Pero si tú, el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos, habita el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de los muertos en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que habita en ustedes. Gracias, Señor, por esto. Gracias, Señor, por tú hacer lo que nosotros no podemos, por transformar nuestra vida y hacerla nueva, por entender que tú no borras nuestros errores, tú redimes nuestros errores, tú transformas nuestra vida, tú no nos haces mejores, tú nos haces nuevos. Gracias, Señor, por la esperanza que tenemos en la resurrección, porque sabemos que un día te veremos cara a cara y eso nos llena de gozo. Por eso te vamos a cantar, Señor, y te pedimos que lo recibas con todo corazón en el nombre de Jesús. Pongamos todos de pie y cantémosle y démosle gloria al único digno de gloria. Y cuando acabe el servicio, si tienes necesidad de oración, por favor ven aquí al frente. Nos vemos la próxima semana online. Dios les bendiga. Iglesia, cantemos al Señor y nos vemos el próximo sábado o el viernes si quieres venir a alabar. Buena noche. Él se levanta, solo Él es digno de nuestra alabanza. Gloria y honra a Él se levanta, solo Él es digno de nuestra. Cantemos al Rey, Él es digno por siempre. Cantemos a Él, aleluya, aleluya por siempre. Cantemos al Rey, Él es digno por siempre. Cantemos a Él, aleluya, aleluya por siempre. Cantemos al Rey, Él es digno por siempre. Cantemos a Él, aleluya, aleluya al Señor por siempre. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga, les amamos. Nos vemos el próximo sábado. Y si necesita oración, por favor, pasa aquí al frente que queremos orar por usted.